Nos vamos a nuestro segmento médico. Ya tenemos en nuestra sala a los especialistas. Este es un tema que solicitó nuestro público televidente y es acerca del síndrome de Asperger. Tenemos una nota antes de profundizar las preguntas con nuestros especialistas. Vamos a ver la nota. El síndrome de Asperger fue descrito por primera vez en 1944 por el pediatra austriaco Hans Asperger, a partir de la observación de un grupo de niños socialmente extraños, ingenuos, desconectados unos de otros, con una buena gramática y vocabulario extenso, con una inteligencia promedio o superior, pero con dificultad en aprender tareas convencionales. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. Pero, ¿por qué sucede? ¿Y cómo podemos identificar a una persona con este síndrome? Pues a continuación, el desarrollo de este tema. Efectivamente, como lo decía Isaac, esas inquietudes van a ser despejadas acá en nuestro estudio. Quiero darle la bienvenida porque ya están con nosotros la psicóloga rehabilitadora Alba Zambrano y también el doctor Carlos Altamirano. Él es neurólogo pediatra. Ya nos han acompañado en otras oportunidades y nuevamente hemos querido invitarlos para despejar estas dudas en relación al síndrome de Asperger. Doctor, ¿qué exactamente es el síndrome de Asperger y se encuentra dentro de este espectro autista? Bueno, buen día Úrsula, Albita, pues gente de teleaudiencia. Es un tema interesantísimo, gracias por la invitación y otra vez hablar de este tema. Desde el 2013, al Asperger se lo tenía como una entidad independiente al autismo, ¿no? Ajá. A partir del 2013 comenzó y ya se unió, o ya mejor dicho, formó parte del espectro autista. Es una condición, la verdad, muy importante porque tiene exactamente la misma condición que autismo, ¿sí? Son muy obsesivos en el lenguaje. La única diferencia entre autismo convencional y el autismo de alto funcionamiento, que así se lo debería llamar desde el 2013, ya no Asperger, el lenguaje de ellos es muy formal, es un lenguaje muy literal. Ellos, tú le haces una broma y, por ejemplo, ellos no te entienden la broma de doble sentido, por ejemplo. Son muy literales, las expresiones faciales no las entienden, las expresiones faciales no saben cuando uno le dice un tono, cuando eleva el tono de enojo, él no lo entiende y por eso sigue haciendo lo que estaba haciendo, no obedece, me explico. Entonces, de ahí comparte las mismas características que autismo, que es poca interacción social, no son muy afectivos, exacto. Tienen estereotipos o movimientos repetitivos, tienen las mismas características que el autismo de ordenar cosas en filas, son muy inflexibles a los cambios sobre todo. Entonces, pues es una condición en realidad que actualmente ya forma parte del espectro autista y tenemos que tratarlo como tal, ¿no? Desde la parte conductual, Alba, ¿cuáles serían las diferencias reales ya en lo cotidiano en niños que tienen Asperger y en niños que tienen autismo? Buenos días, Úrsula, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, la diferencia central se basa en el lenguaje, como lo dijo el doctor Altamirano. Dentro de Asperger el lenguaje es un lenguaje muy enriquecido, muy culto, sobre todo cuando tienen temas específicos, como la ciencia, la tecnología, la medicina, sobre todo para su edad. Hay niños pequeñitos que te están hablando de una manera muy científica. En cambio, en autismo, los niños, por lo general, el lenguaje está ausente o retrasado. ¿Ya? Ese es el primer punto. Muchos dicen los chicos o jóvenes con Asperger son chicos brillantes, son sumamente inteligentes. Sí, se habla de que en Asperger tenemos el CI, el coeficiente intelectual, por arriba de la base de lo normal. Entonces tenemos niños que tienen una muy buena memoria, bastante retención, sobre todo a los detalles, ¿ya? Aunque esto a la hora de hacer una integración les cuesta, les hace una conflictiva en realidad. Doctor, ¿a partir de qué edad se podría diagnosticar el síndrome de Asperger y qué señales a los padres de familia que nos están viendo podrían darle luces de que podría tratarse de una condición como esta? En realidad el autismo como tal se lo puede diagnosticar desde los 18 meses el convencional, ¿no? Pero ya el autismo de alto funcionamiento, el Asperger, pues es un poquito más complicado hacer un diagnóstico temprano. Normalmente se lo llega a hacer a los 3, 4, 5 años, sobre todo cuando
cuando el niño pues ya se lo introduce a la escuela, los profesores comienzan a observar conductas un poquito diferentes a los otros niños. Como bien lo mencionó Alba, se obsesionan mucho por un tema en particular. Dominan mucho sobre los dinosaurios. Tengo pacientes que chiquititos y pues saben toda la clasificación de los dinosaurios, planetas. Con los nombres súper técnicos. Nombres súper técnicos que niños de su edad no lo hacen, ¿no? Y básicamente el coeficiente intelectual de estos niños está completamente conservado o más de lo normal, pero hace todo lo que hace el niño con autismo. Los movimientos repetitivos, la ecolalia, que ponen juegos en fila y todo eso. Entonces, básicamente lo podemos diagnosticar 3, 4 años de edad. Muchos genios de la historia fueron diagnosticados. Bueno, ahora se sabe que fueron niños o jóvenes Asperger. Incluso en la actualidad puede haber tardíos. Hay adultos que reciben diagnósticos de Asperger tardíos. ¿Cuál es el pronóstico para la reinserción regular a la vida cotidiana? Bueno, haciendo o con un buen planteamiento terapéutico es muy llevadero, muy llevadero. Lo importante aquí es centrarnos que en Asperger nosotros tenemos que trabajar el área primerita, el área social, porque es donde ellos tienen la problemática. Ya les cuesta interrelacionarse, como lo dijo Carlos, les cuesta entender los dobles sentidos, las bromas, los refranes. Entonces nosotros por lo general nos manejamos con ese lenguaje. Entonces tienden a ser muy abiertos a las relaciones sociales, pero esto a la hora de no tener este grado de empatía, esta carencia de empatía, les genera un conflicto. Hay muchos picos ansiosos, incluso hasta depresivos en ellos, se frustran mucho por esta poca, poder compaginar eso. ¿Qué se recomienda desde casa ya para finalizar este tema? Recomendaciones finales sobre cómo nosotros ayudar desde casa, sí de la mano con un especialista, pero también apoyar desde casa. Bueno, siempre el proceso terapéutico, no se puede dejar de lado el proceso terapéutico, esa es la base de todo. Sabemos que en autismo abordamos primero la conducta, la socialización, el lenguaje. En Asperger es importante hacer el seguimiento al área social porque es donde tienen los puntos, la dificultad. Ajá. Doctor. Sí, siempre es importante la detección temprana, ¿cierto? ¿No? Desde el punto de vista de neurología, nosotros tenemos que detectar las comorbilidades que acompañan al Asperger, justamente depresión, ansiedad, obsesiones, TDAH, que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que pueden ir acompañados en TDAH. Entonces nuestra obligación es detectar esas comorbilidades que sí se las pueden manejar desde el punto de vista terapéutico, más el acompañamiento evidentemente de la terapia psicoconductual sobre todo. Quiero agradecerles por su presencia esta mañana en nuestro programa y esperamos haber despejado algunas inquietudes o dudas que ustedes tenían sobre este tema. Continuamos con más junto a Isaac.